La serie nos presenta un pool de variados personajes para todos los gustos y colores, algunos mejores que otros evidentemente, incluso siendo varios de ellos verdaderamente memorables. Algunos pasan sin pena ni gloria, volviéndose olvidables incluso, y otros son francamente detestables. Es importante destacar que la gran mayoría de los actores, todos me atrevería a decir, son grandes intérpretes y encarnan de manera muy profesional el personaje que tienen entre manos. Menciono esto para que no crean que decir que un personaje es malo es sinónimo de que el actor es malo. Para nada. Muchas veces el problema radica ni siquiera en la dirección, sino en el guión. Partamos positivos. La serie logró crear personajes buenos e interesantes después de todo. Aquí ponemos a aquellos personajes que logran cumplir su propósito en la historia y además mantenerse fieles a su caracterización. Y creemos que no hay personaje más bien logrado en esta serie que Arturo. Arturo es el personaje más único de esta historia, siendo quien más se aleja de los típicos clichés que plagan al género. Es un hombre de bajo temperamento, paranoico, desconfiado y, por encima de todo, cobarde. Y todo esto queda explicitado incluso antes del inicio del atraco. Llevo más de 20 años manteniendo relaciones estériles con mi mujer y ahora vienes tú a contarme esto. Tú debes de ser Shiva, la diosa de la fertilidad. Arturo puede ser descrito como un perro que ladra y no muerde, alguien que prefiere convencer a otros de que tomen los riesgos que él no está dispuesto a tomar, y su rol en la historia es básicamente eso, ser la piedra en el zapato de literalmente todas las personas dentro del recinto. No es un personaje que cambie su modo de ser nunca realmente, solo que poco a poco su desesperación lo lleva a ser más agresivo. Es quizás el personaje más humano del programa, un humano muy desagradable, ya que estamos. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. If I stay with you, if my choice is wrong. Uno de los atracadores más queridos por el público es sin duda el excéntrico y narciso Berlín. Siendo el clásico hijo de puta carismático, es quien lleva el liderazgo del plan, volviéndose progresivamente en un tirano, ganándose así el odio del resto de la banda. Pone en jaque el temperamento de sus compañeros y atemoriza con su cordial y siniestra personalidad a los rehenes. Ahora les vas a dar miedo, Arturo, aunque bueno, todos hemos sabido siempre que tú eres la bomba. Es un tipo que no le importa quedar como el cabrón del grupo y si tiene que lanzar a alguien por la borda para salvar el atraco, lo hará. No le temblará la mano al momento de tener que apretar gatillo. Bueno, quizás un poco. Es irónico, sarcástico, ocurrente, con estilo, con un dejo de poeta e incluso de filósofo. Misterioso en ocasiones, lo que le da un aura de galán. Un narcisista egocéntrico con delirios de grandeza. A todas luces vemos por qué el público lo ama. La gente se enamora de personajes así. Doctor House, por ejemplo. Pese a ello, hay algo que no le podemos dejar pasar, y es que la serie lo deja como el sujeto más genial del planeta, como el cabrón con más estilo de todo el barrio, pero no olvidemos que acosa, atormenta y abusa de una de las rehenes. La serie toca este tema con bastante liviandad, asumiendo muy ligeramente que es un concha su madre y por eso hace lo que hace. No nos deja ese gustito final a lo Tony Montana en donde uno dice: te quiero mucho, pero eres lo peor. La serie lo hace morir como un héroe, sin reparar mucho en las cosas horribles que hizo. No sé si esto tenga que ser mencionado aquí, ya que no es culpa del personaje, sino más de la narrativa. No sé, pero me parece que es importante no dejarlo pasar. Mónica es la personaje que más cambia desde el comienzo de la serie hasta el final. Bueno, al menos considerando personajes que tuvieron buenas arcas. Su evolución es presentada en fuerte contraste con la personalidad terca y testaruda de Arturo. Ella comienza en un punto de completa decepción en todos los ámbitos de su vida, tanto lo profesional como lo personal. Mientras más relacionada a Arturo está, más incapaz es de tomar las riendas de su propia vida. Pero todo esto cambia mientras más se aleja de la presencia tóxica de Arturo. La historia de Mónica es la historia de una persona que, en medio de una situación caótica, de vida o muerte incluso, logra encontrar un sentido en su vida y ser capaz de cortar los lazos a un mundo donde no ha podido encontrar lo que buscaba. Es una historia de determinación y superación, la cual la lleva a volverse una persona más completa a pesar de todo lo que decide dejar atrás, volviéndola una de las personajes más decididas y enfocadas de la serie. Eso sí, no puedo evitar mencionar un aspecto de su personaje ahora que no sabría dónde más mencionar.
Y me refiero a una tendencia algo provida en su historia. A mí eso de que aborte no me parece muy buena idea. Durante los primeros capítulos, Denver convence a Mónica de conservar a su bebé a pesar de las circunstancias y dificultades que la vida presente y... Bueno, no sé cómo interpretar este momento, porque en un nivel literal es solo Denver compartiendo su visión de mundo personal con Mónica, pero en un nivel más meta, es como si la serie tratase de decirnos algo con esto. No sé, es raro. Bueno, en fin. 12 años de mi vida entrando y saliendo de la cárcel. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no soy muy listo, hijo. Moscú es putamente adorable. Es un osito que quieres abrazar y contarle lo estresado que te tiene la cuarentena. Además de ello, funciona como un personaje que cumple un rol paternal. No solo con Denver, porque, bueno, es su papá, XD, sino con el resto de los personajes también. Es la voz de la razón. La experiencia suele darle cierta ventaja al momento de analizar las situaciones. Mientras todos corren, él tranquilamente contempla. E incluso, pese a que pueda ser un personaje más ignorante que el resto, siempre suele ver un poco más allá. Moscú es un cable a tierra, te mantiene cuerdo y centrado, le da racionalidad emocional a ciertos momentos. Es además puro. Él no está orgulloso de lo que hace. Denver se divierte y goza del mega robo que tienen entre manos, pero él solo lo hace como un trabajo más, el cual lleva adelante con la minúscula esperanza de conseguir dinero y salir él y su hijo de la mierda. Creo que lo único negativo que tengo que destacar de él es su relación con Tokio. Es bastante extraña. Primero le tiene bronca porque su impulsividad puede tirar abajo el atraco, pero luego la quiere casi como una hija. Se siente forzado, casi que ni hay una construcción de por medio. Hola, permiso, sí. Bueno, resulta que en esta parte cometimos un pequeño error. La escena donde Moscú está moribundo y le dedica estas tiernas palabras a Tokio, en realidad no tiene nada de padre e hija. Moscú está delirando y cree que le está hablando a su ex esposa, madre de Denver y a quien abandonó. Es un error bastante tonto, pero nos parecía importante destacarlo. Y... eso. Bueno... Chau. Fuera de ello, Moscú es un cubo de azúcar. ¿Por qué se tenía que morir? ¿Por qué? ¿Cómo te odio, Tokio? ¿Cómo te odio? Sé que te quiero verde, viento y verde rama. Verde que te quiero ver. Nairobi es introducida como una personaje loca y excéntrica. La serie no hace ningún esfuerzo por hacerle justicia a una descripción tan llamativa como esta, pero por suerte no es necesario, porque ella sigue siendo una gran personaje de principio a fin. Tiene una personalidad fuerte, carismática y energizante, que siempre se ve expresada en sus escenas, sean los conflictos que tiene con el resto del equipo, realizando sus tareas dentro del plan, o simplemente disfrutando junto a sus camaradas. Quizás lo más distinguible de este personaje es que su motivación es la más entendible de la de cualquier personaje. ¿No será por él? Voy a llevármelo. Y punto final. Solo quiere volver a estar con su hijo, y la serie sabe que esto es un sueño prácticamente imposible de realizar, así que al combinar este sueño inalcanzable con la personalidad vividora de Nairobi, la transforman en una de las figuras más trágicas de la historia, y una de las más complejas. Ella es competente, habilidosa, y pelea por una causa propia que tiene completo sentido, y siempre es agradable cuando está en una escena. Y así conocí al profesor, apuntándole con una pistola en las pelotas. El profesor, la piedra angular en lo que personaje respecta, es probablemente el más inconsistente, siendo así el perfecto exponente para esta subcategoría. Por un lado tenemos un personaje enigmático e interesante, un nerd, sin mucho brillo, no destaca, tiene serios problemas para socializar, es incluso una persona aburrida. Pero por otro, es un genio del crimen, un calculador milimétrico capaz de adelantarse 20 pasos a cualquier persona por muy hábil que sea, capaz de burlar a cualquiera, desde la policía, una fábrica de moneda y timbre, e incluso un banco nacional.
Pero esa es otra historia, así que no nos metamos ahí. Tiene gran potencial, pero lamentablemente se desperdicia al momento de volverse un personaje lleno de conveniencias, volviéndose la representación antropomórfica del guión. Demasiado calculador para ser cierto, demasiado hábil para ser cierto y demasiado suertudo para ser cierto. Todo lo increíble que podría ser la otra cara de este aparente bibliotecario con fobia social se pierde en una cantidad brutal de conveniencias que terminan siendo intragables. Hay otro tema que me molesta bastante y es su discurso. En un principio es muy pragmático y cada movimiento es en pos de que el plan salga bien. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo para no volver a trabajar en mi vida. Pero después nos intenta convencer que es por la revolución y todo eso de la resistencia y Bella Ciao. Aunque, bueno, no quiero alargarme mucho en esto porque hablaremos de ello más adelante. Para terminar, ¿qué weá su sexapil? A mí este tío me pone muchísimo, me pone muchísimo. De verdad, pues no se te nota nada. ¿Me nota? Porque me lo note. Todo el mundo lo encuentra un personaje increíblemente atractivo y seductor. No caeré en decir que el tipo no cumple con los cánones de belleza y bla bla bla, porque para gustos no hay nada escrito y hoy en día menos. Pero, ¿de verdad? ¿Que le guste a todas? No sé si me convence. No ha hecho nada para generar eso. Siento que la serie solo quiere dejarlo como el tipo más bacán del universo, incluso en esa área. Me resulta un poco forzado. Bien. 1, 2, 3, 4. No tengo muchos problemas con Denver, y quizás eso es lo más problemático que se puede decir sobre su personaje. Si vamos a su introducción, nos lo muestran como una persona violenta y agresiva. El rey de las peleas callejeras lo nombraron. También lo pintan como alguien que consume drogas de forma regular, ignorando el hecho de que no tendría mucho sentido que alguien tan calculador como el profesor trajese a alguien tan impredecible como Denver al corazón del plan. ¿Cuál se supone que es el rol de Denver en esta historia? Su habilidad como peleador nunca es expandida, tampoco su consumo de drogas ni su impredecible tendencia a la agresividad. Denver, la verdad, parece ser más un vehículo para que otros personajes puedan desarrollarse, sin sufrir muchos cambios él mismo. Mónica cambia a través de su relación con él, Arturo tiene una fijación especial en él por este mismo motivo, Moscú tiene sus propios arrepentimientos en relación a él, pero Denver por sí solo, desprovisto de sus relaciones, no aporta nada de mayor sustancia al grupo realmente. Ninguna de sus características especiales es realmente expandida o explorada, y cada decisión grande del grupo es recibida por Denver casi como si a los escritores se les hubiese olvidado que él es parte del equipo, como cuando se vota por ir adelante con el plan Chernobyl o el golpe de estado de Tokio contra Berlín, o de Nairobi contra Berlín. Es bien extra la verdad para ser uno de los personajes principales. Su desarrollo principal viene hacia el final cuando Moscú muere y les desea un buen futuro a él y a Mónica. No pareciera siquiera que él haya cambiado a raíz de esto. Sus últimos momentos en la temporada son pasados con la misma personalidad que siempre. Es uno de los personajes más desperdiciados de la serie, lo cual es una lástima, porque habría sido capaz de crear una buena variedad de interesantes conflictos en la historia. Habla con el atracador. Vale. ¿Puedes poner una voz que no sea de mujer? Vale. Perdón. Ryo sufre un problema similar que Denver, siendo un personaje que tiene poca injerencia en las decisiones y poco desarrollo a lo largo de la trama. Se vuelve rápidamente una simple extensión de Tokio, estando ahí solo para crear conflictos amorosos y de interés. Es triste pensar que si no fuese por ese romance el personaje sería irrelevante y estaría únicamente limitado a hackear lo que resulte conveniente para el desarrollo de la trama. Esto lo vuelve un personaje aburrido dentro de todo, no es muy interesante y no aporta mucho. En cierto momento hay algo medianamente interesante con el hecho de que es el punto débil del plan en contexto de fortaleza emocional, siendo el blanco perfecto para que se entregue a la policía y dé información. Conflicto que se resuelve al comienzo del siguiente capítulo, con mucha rapidez, quedando en nada. Al mismo tiempo ocurre algo similar con su pseudo romance con Allison Parker. Creo que hubiera sido muy interesante ver cómo su relación con Tokio, una persona 15 años mayor que él, se ve arruinada por el estrés del atraco y por despecho empieza a coquetear con alguien más cercano a su edad, como lo es Allison. Pero nuevamente esto se resuelve, o se corta abruptamente mejor dicho, en el capítulo siguiente. Ryo termina siendo muy instrumental. Creo que es otro personaje que nuevamente fue poco aprovechado y podría haber dado mucho más.
La serie, como muchas series, tiene una cantidad de personajes cuyo único propósito es el de avanzar la trama o justificar ciertos desarrollos, como si fuesen mera utilería del guión. Y, por supuesto, esto no tiene nada de malo, no todos los personajes necesitan un desarrollo o arca, ni tampoco una personalidad carismática, no es necesario. La cosa es que se siente como si esta serie tuviese muchos personajes así, y la verdad es que esto se vuelve problemático cuando varios de ellos sirven roles más y más fundamentales en la trama. Se entiende con personajes como la profesora rehén, la cual es uno de los tantos puntos de vista de los rehenes, o Suárez, quien solo sigue órdenes y funciona más como el músculo del bando policial. Pero la misma excusa no puede ser otorgada a Prieto o Alberto, quienes funcionan como unos de los principales antagonistas de la historia, y sin embargo apenas poseen características distintivas o interesantes. ¿O qué hay de Allison, quien comienza siendo una pieza central del plan de los atracadores y tiene bastante tiempo en pantalla como para desarrollarla un poco, pero finalmente no se hace nada con ella particularmente interesante fuera de ese desarrollo inútil con Río o esa historia inútil con sus compañeros de clase? Los peores casos quizás recaen en Helsinki y especialmente Oslo, miembros del grupo de atracadores donde el primero funciona para hacer varios chistes a costa de su homosexualidad por algún motivo. Porque con la suerte que tengo, si montamos una orgía, seguro que me toca detrás de ti. Y el otro muere sin decir casi ninguna palabra, y después la serie espera que nos dé pena. Estos son personajes nada, personajes cuyo rol práctico en la historia es importante, pero que no tienen tiempo para desarrollarse de ninguna forma. Bueno, al menos eso es mejor que ser parte del top 3 de peores personajes. ¿Y por qué nunca me miras como a un ganador? No, siempre me miras como el perdedor al que no le puede gustar Andy Warhol. Ángel es un personaje genuinamente desagradable. Al igual que varios ya mencionados, es un personaje instrumental, estando ahí solo para ser el fiel patiño de Raquel, de quien por cierto está enamorado. Esto le da motor al momento de actuar. Sus decisiones en gran medida giran en torno a ayudar a Raquel y hacerla feliz, cosa que es profundamente conche su madre, ya que crea un drama romántico acusando a Raquel de fijarse en un idiota que la golpeaba, en vez de él, el hombre que la ha amado profunda y sinceramente por casi 8 años. No sé si soy yo, pero en medio de las negociaciones con el grupo de atracadores más grande de toda España y posiblemente el mundo, me parece un pésimo momento para eso, un poquito tóxico incluso. A medida que la serie avanza se vuelve profundamente irracional e inconsecuente, llegando al punto de contradecir todo lo dicho anteriormente, mintiéndole a la policía después de despertar de un coma para así ayudar a Raquel a escapar junto al profesor. Por cierto, ¿saben cómo Ángel quedó en coma? En la escena más conveniente de toda la serie, lo que es mucho decir. Ángel descubre que el tipo con quien Raquel estaba saliendo es en realidad el tal profesor. Le intenta comunicar esto a Raquel a través de una llamada, la cual hace mientras conduce ebrio por la carretera. Raquel no le contesta, así que Ángel le empieza a grabar un mensaje de voz, pero justo choca contra objeto puesto convenientemente en la mitad de la pista, el auto vuela por los aires y da varias vueltas de campana antes de detenerse. Te lo merecías tanto, amigo mío. Tanto. Bueno, eso es conveniente. Todo lo anterior realmente no es necesariamente malo. Un personaje tóxico puede ser bueno. Ya lo vemos con Arturito. El problema a mi gusto es que la serie no se da el tiempo de justificarlo correctamente o hacer que parezca humano. Al mismo tiempo, tampoco se hace cargo de su personalidad desagradable, dándole casi un perdonazo al final de la serie, dejándolo como el amigo buena onda que le ayuda sin importar nada. Todo su arco está mal construido, dejándolo más como un celópata insufrible en vez de un personaje con el que podamos medianamente empatizar. Salva, es la primera vez que voy sin paracaídas y me tiro a la piscina. No me digas que no tiene agua. Raquel es la personaje peor manejada de la serie, a mi parecer. Una rival digna del intelecto del profesor que, a pesar de tener la desventaja, logra encontrar formas de mantenerse relativamente cerca de los pasos del criminal que debe capturar. Ella, siendo la única personaje de la que se muestra su vida fuera del trabajo, de la que se dan más detalles específicos de su historia, su motivación y su objetivo, quien lidera la investigación más importante de toda Europa y que tiene una serie de buenos momentos regados por la serie, es la personaje que sufre la peor caída de todo el reparto.
Raquel es un ejemplo de cómo arruinar a un personaje en solo 3 episodios, siendo estos coincidentemente los últimos del primer atraco. Todo lo que ella representa es justicia más allá de simple legalidad. Ella tiene un estándar ético que la mantiene por encima de sus colegas y se fija en detalles que el resto no ve. Raquel, sin embargo, es absolutamente burlada y humillada por un romance barato, cliché y para nada bien construido con el profesor. Y la duda entra, ¿qué se supone que ve en él? ¿Qué se supone que la motiva a compartir detalles importantes del plan con él? De permitirle acceso a la carpa oficial de la policía, de llevarla a una escena del crimen en plena investigación, de arrestarlo y no avisarle a nadie, llevarlo a un lugar alejado y básicamente permitir ser reducida y capturada. ¿Qué la motiva a básicamente decidir abandonar todo lo que ella cree, todo lo que ella ama, incluida su hija por cierto, porque un tipo que conoce hace un poco más de 5 días dio un discurso mientras la mantenía en cadenas? La respuesta es amor. Un amor asqueroso, un amor enfermizo que siempre ha plagado a la ficción, donde el amor justifica el hacer cosas ilógicas. Hasta el mismo profesor admite esto. Aunque todo esto salga bien, yo ya voy a estar jodido, porque no te voy a volver a ver. Raquel pasa de ser la única personaje capaz de hacerle frente al profesor a ser una mera sombra del mismo, una seguidora más de un ideal sin bases, y ya hablaremos de esto en un momento. Una broma, y no hay cosa más trágica que esta serie haga que arruinar a este personaje. Es como si la serie decidiera ir y dispararse en el pie porque sí. Pero la peor personaje es más como si la serie fuera y decidiera contraer una enfermedad letal. No me gusta como soy. Y tampoco me gusta este libro de mierda. Una de las grandes razones de por qué empezamos a escribir esta crítica fue precisamente Tokio, lejos el peor personaje de la serie, tristemente interpretado por una gran actriz. Como mencionamos anteriormente, tanto el protagonismo de Tokio como su narración no llegan a nada y son profundamente inconsistentes. Por otro lado, resulta difícil comprender por qué fue incorporada al plan desde un inicio. La serie nos comienza mostrando cómo es que su pareja muere por su culpa, ya dándonos razones más que suficientes para que el profesor, la persona más calculadora de la faz de la Tierra, la deje fuera. Pese a ello, queda dentro. Luego, notamos que Tokio ni siquiera tiene un rol específico en el plan. Berlín es el líder, Nairobi la falsificadora, Río el hacker, Moscú el obrero, Denver el violento, Oslo y Helsinki la fuerza bruta, y Tokio es... ¿la narradora? ¿Protagonista? Ya vimos que no, y además, esos ni siquiera son puestos en un atraco. Tokio lo único que hace es ser una piedra en el zapato. Genera problemas, contratiempos, sistemáticamente pone en riesgo a sus compañeros y al plan mismo. No para de comportarse como una niña enojada y hace las cosas a su pinta, siendo de hecho ella quien cometió el primer error del plan, saliendo antes de tiempo y disparándole a los policías. Luego se enojó y le disparó a las cámaras de seguridad donde el profesor monitoreaba todo, hace un intento de golpe contra Berlín, acosa a Allison Parker por celos en una escena rarísima. Allison Parker es menor de edad, se pelea con medio mundo y por su culpa se muere Moscú, hija de puta. Siéndoles sincero, disfruté mucho cuando Berlín la saca de la fábrica atada a una camilla. Yo hubiera hecho lo mismo. Tokio es como una evolución de un personaje nada, ya que no aporta por ninguna parte al plan ni a la serie, pero pese a ello se las arregla para crear los obstáculos y contratiempos más idiotas. Como dijo Andrés, Tokio es una enfermedad letal, que poco a poco va matando la serie, siendo un personaje no solo innecesario. Si ella fuera eliminada, la serie se vería beneficiada. El profesor es la personificación misma del guión, pero Tokio es la personificación de todos los problemas de la serie. Problemas que aún no se acaban.